En un libro que apareció hace aproximadamente 2 años, ya las lesiones cervicales no cariosas de estos autores, que son unos autores sudamericanos, los que hacen esta publicación, pero habla de lesiones no cariosas. Ya el término cervicales lo desaparece y tiene mucho sentido, porque vamos a ver que gran cantidad de las lesiones son incluso oclusales o de toda la cara vestibular o de toda la cara lingual o palatina del diente, y no nada más el cérvix o el cuello del diente que sería. Entonces, ¿dónde quedó el término de lesión cervical no cariosa si esto no es el cérvix del diente, ¿verdad? Entonces, me está usted enseñando, hay cosas que no debería de poner en el tema, porque no es cervical. Ah, caray, pues entonces ya el tema se quedó corto definiéndolo con lesión cervical. Entonces, lo vamos a ver así porque ese es el reporte que se hace, pero en realidad ya hay que abrir la cabeza, la mente, a que no son lesiones exclusivamente del cuello del diente, sino aparecen en cualquier lugar del diente y tienen un patrón de aparición en el que llama la atención el hecho de que no existe caries. Pues toda la vida hemos visto caries, ¿no? Al menos desde que andamos en el diente, que podrá ser poco o mucho, pero nos hemos hartado de ver caries. Entonces aquí la situación que llama la atención es que son cavidades limpias. Entonces, ¿cómo se hace un agujero limpio? Es importante porque ¿de dónde proviene esta situación? ¿Por qué estamos viendo esta situación? Pero la definición incluye que las lesiones cervicales no cariosas son la pérdida de estructura, pero localizada en la unión cemento-esmalte, no respondiendo a un origen de esto que tenga que ver una asociación bacteriana. Si estamos asociando la condición bacteriana, es caries, punto, no hay más. Pero en este caso llama la atención pues estos cortes, por ejemplo, en esta imagen en particular, tan nítidos, tan claros, que si fuese una preparación de cavidad, me gustaría firmarla. No, de veras yo la firmaba con mucho gusto. Pues yo me eché ahí una cavidad. Oye, qué bonita le quedó, qué limpia, qué definidos los ángulos, los marcos. No, eso sí, yo no lo hice. Así llegó el paciente. Y no se le cayó una tapada que alguien le había hecho. También se lo preguntan al paciente, oiga, ¿y qué se le cayó ahí algo? Bueno, si usted no me dice, ni cuenta me había dado que la tengo. A lo mejor ayer no la tenía. No. Esto no se le hizo de ayer para... Esto sí tiene más tiempo, pero vamos a ver a quién le echamos la culpa de esto. Vamos a empezar a platicar. Porque usted difícilmente creo que haya hecho usted esto. Y si usted me dice que no la hizo, pues vamos a ver quién la hizo. Esa es la idea. Pero si se fijan, bueno, aquí sí hay una justificación en las lesiones cervicales no cariosas que están atribuyendo el sitio de ubicación al cuello del diente. Entonces estamos en precio, vamos, ahí quedamos todos a gusto. Pero resulta que llega el paciente que sigue y trae una lesión que no se asocia con esta definición, y ahí empieza el problema a surgir. Entonces, la definición se quedó corta o el problema rebasó esa línea, y entonces ya tenemos que hablar de lesiones coronales no cariosas y lesiones linguales no cariosas y lesiones medias no cariosas. ¿Por qué no los metemos todo eso en un costal si el origen, el problema y parcialmente la solución tendrá que ver con lo demás? Y como vemos en esta clasificación, 1907, o sea, tampoco estamos hablando de algo que ayer se le ocurrió, y esto está publicado, es una publicación, y vemos que ahí ya establece 4 tipos de lesiones que clasifica de acuerdo a la etiología: abrasión, atracción, erosión y abrasión química. Entonces,
ya se habían dado cuenta. Y buscándole en la revisión, vemos que Black, por ejemplo, y él decía lesiones de etiología desconocida. Así las clasificó Black por aquellos años, 1890 y tantos, contemporáneo prácticamente. Entonces, no estamos descubriendo nada. Esto está muy visto, pero a través de toda la investigación vemos también que se quedan en etiología inexplicable. Bueno, pues la erosión pues es un desgaste, pero por químicos. Acá hay efectos químicos, mecánicos y químico-mecánicos combinados. Entonces, ya empezaban a darse cuenta de que esto le podíamos encontrar una explicación del por qué se encuentran ahí. Y con el tiempo, en 1991, el doctor Grippo hace una publicación que es muy famosa en esta cuestión de las lesiones cervicales, porque introduce una definición nueva, que es el hecho de las abfracciones. ¿Y qué es una abfracción? Bueno, la fracción sería, la traducción, una fractura por fuera. Eso quiere decir abfracción. ¿Pero una fractura de qué? Bueno, pues lo que pasa es que hubo una publicación, no de Grippo, sino de otros doctores, donde asocian ellos en manera teórica que puede haber un problema de oclusión y que esa oclusión traumática flexibiliza los dientes. Estamos hablando de distorsiones micrométricas, no quiere decir que vean que el diente se dobla. Pues todos sabemos que un diente es muy duro y le podemos hacer lo que sea y a lo mejor lo podemos romper, pero doblar, no. Entonces, ¿cómo a la mordida se dobla el diente? Bueno, cuando ya hay elementos de tipo fisiológico que pueden medir, computadora, esto de por medio, pueden medir cosas extremadamente pequeñas, vemos que los dientes al entrar en oclusión se distorsionan, sufren cambios. Estos cambios son micrométricos, pero cuando yo establezco una mordida y lo hago con fuerza, estoy haciendo una distorsión del diente. Si esa distorsión es paralela al eje axial del diente, o sea, partido el diente longitudinalmente a la mitad, y esas fuerzas son paralelas a ese eje axial, el diente aguanta horrores, muchísimo. Pero cuando las fuerzas son tangenciales o son inclinadas, oblicuas, y ya no van paralelas a ese eje longitudinal, esas fuerzas causan una distorsión mucho mayor. Y esa distorsión empieza a reflejarse en algún sitio del diente. El trabajo que estos autores convocaron y provocaron es que a nivel cervical, obviamente es una pintura, un dibujo, a nivel cervical los prismas del esmalte se van comprimiendo y cuando llegan a esta parte es la parte más débil del diente, en la que el esmalte es más delgadito, más flaquito. Entonces, ¿qué pasa con el esmalte ahí? Pues el esmalte no soporta esa fuerza adicional y se rompe el prisma. Una vez que se van rompiendo los prismas, pues fragilizan la estructura. Ya no está íntegra, ya está debilitada. Entonces la saliva y elementos adicionales, como puede ser la comida, lo que estamos comiendo, pues entonces se vuelve un agresor, que antes no lo era porque el esmalte estaba íntegro, no estaba dañado, pero ahora que se dañó, ya se volvió un punto flaco. Ahora, esto decía, fue la teoría que se propuso a los finales de los 80, 1986, 87. Pero el artículo que escriben estos amigos con esta propuesta
no trae ninguna fundamentación adicional más que hacer la propuesta de que esto es lo que ellos creen que puede suceder. Pero no tenían los aparatos para medirlo. Y ya con el tiempo hay protocolos de investigación que han hecho trabajos en este sentido y han podido medir qué es lo que pasa en esos lugares. Y han corroborado lo que los otros habían teorizado. Es que yo creo que pasa esto. No, aquí está el trabajo que demuestra que sí pasa eso. ¿Cómo lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es el nivel de fuerzas de agresión? Etcétera, etcétera. O sea, todo va encaminado a conocer perfectamente que esto es viable. Estos son algunos ejemplos de lesiones cervicales no cariosas. Bueno, aquí podríamos pensar tal vez en una lesión cariosa porque hay una pigmentación evidente. Pero claro, la característica sui generis es que cuando yo tomo un explorador y lo paso, pasa perfectamente por esa zona sin atraparse, sin retenerse, sin reportar que hay una fragilidad ahí. Entonces no es caries. Sabemos que las caries tienen que tener la presencia de una retención, si no es simplemente una mancha. Fíjense, por ejemplo, estas lesiones. Lo que estamos hablando, lesión, oiga, este no es el cuello del diente, es toda la cara ligual o palatina de este lateral. Una característica, si se fijan, ahorita que estamos hablando de esto, enséñenme cuál de estos ejemplos que tiene aquí tiene enfermedad periodontal visible. O sea que me pueden decir, pues yo le echaba una gingivitis, vamos, ya no una periodontitis, pero una gingivitis, no son enfermos que lo haya pensado yo en mostrar, sino ahorita por la pregunta me viene esta situación, ¿no? Pero ¿les pondrían ustedes mala calificación por tener una higiene inadecuada? Bueno, la recesión se da por una situación donde tiene que ver multifactores de nuevo adicionados, porque si dijésemos ¿por qué hay recesión en los dientes? Si vamos a la esencia, cualquier recesión es pérdida ósea, no pérdida gingival, porque yo nunca he visto el hueso de fuera ahí en los márgenes. Entonces, ¿qué pasó con el hueso? Pues obviamente el hueso está más apical. En este caso que tenemos, pues el hueso debe de andar por acá, porque si no, el cuello iba por aquí, ¿no? Más o menos de ese diente. Entonces todo esto debería de estar el pedazo de hueso ahí de fuera. Sí. Entonces, ¿por qué tiene una recesión? Pues porque tiene pérdida ósea. ¿Y por qué tiene pérdida ósea? Entonces sería la pregunta. Y ahí vamos. Una posibilidad es la oclusión, pero si la oclusión fuese el factor en todos estos, tendríamos todo el tiempo la necesidad de estar haciendo análisis oclusales. Y si nunca lo hacemos, pues hay que empezar a hacerlo, porque muchos pacientes sí tienen esa asociación. Pero les puedo asegurar que de estas imágenes que estamos viendo acá, muchos no tienen idea de lo que es la oclusión, ni yo les encuentro una asociación para la oclusión de tipo traumático. Entonces muerde, desplace, ¿tiene usted algún antecedente de dolor, limita apertura? Deja usted Yo no vine por eso, yo vine porque los cuellos están de fuera, pero mi mordida es sensacional. Pero vamos a ver cómo gran cantidad de estos pacientes, a pesar de esos cuellos tan expuestos, no es el motivo de la consulta sensibilidad. Quiere decir, o lo que quiero mencionar, que no todo se debe a que la recesión está presente y por eso tiene. Aquí sería el huevo o la gallina. ¿Qué fue primero, la recesión o la lesión cervical no cariosa? Pues quién sabe. La verdad yo no sé, así que y viendo imágenes que les diga, pues
tuvo primero esto y después esto otro, pues tendría que tener un paciente con un seguimiento de 10, 20 años y ver qué es lo que ha pasado con ese paciente. Ni se me había ocurrido, ¿no? Claro, desde que estoy viendo esto, pues sí me fijo, y ahora lo que procuro hacer, sí como rutina, son fotografías de las lesiones cervicales no cariosas. Y entonces las veo luego con el tiempo, a ver si le han crecido o siguen iguales. No obviamente que hayan remitido, pues sabemos que eso no va a pasar, pero sí, si aumenta, si aparecen en otros dientes, si las lesiones son más profundas o no. Entonces lo que he hecho son fotografías, y entonces he tratado de hacer un seguimiento desde hace 3 o 4 años que estoy haciendo esto, y no les puedo decir que haya encontrado ya una asociación, en el sentido de que necesariamente progresan. Claro, parte del tratamiento es que les diga yo que hagan o no hagan. Entonces, si les estoy haciendo bien, deberían de no aumentar. Esa sería. Pero sabemos que cuántos pacientes operamos en perio y a los 2 o 3 años llegan y traen la lesión igual o más grande que la que traían originalmente. No quiere decir que tenga un mal tratamiento, pero el paciente no se ha presentado. Acabo de mencionar hace un rato que por lo general las incidencias aumentan a la mayor edad del paciente. Entonces, claro que no puede tener unos dientes con una cara oclusal íntegra un cuate que tiene 50 años masticando. Si ha usado los dientes para comer, tiene facetas de desgaste. Yo no conozco una persona que coma y use los dientes y no tenga facetas de desgaste. Todos tenemos facetas de desgaste porque implica uso. Ojalá hubiese una relación causa-efecto con las facetas de desgaste, porque entonces tiene facetas de desgaste, tiene un problema de oclusión. Padrísimo, estaría sensacional. No existe esa asociación. Entonces puede tener facetas de desgaste o puede no tener facetas de desgaste y tener problemas muy graves de oclusión. ¿Y qué pasa ahora? Que lo vamos a tratar también. Sacaron la bendición de la circonia. Pues es la peor porquería que pueden haber hecho. Una circonia no la desgasta ni Dios. Entonces, ¿cómo le meten en la boca una cosa que no se va a gastar? Necesitamos que los dientes se gasten. ¿Por qué? Porque es parte de la fisiología. Entonces, si yo pongo dientes que son más duros que los dientes del paciente, el de la circonia llega precioso. ¿Ven el antagonista? Dios mío, ya se acabó el diente de abajo. Si no era otra circonia. Digo, si son circonias hay que se den en la torre. Pero si no son, la porcelana le gana al esmalte. Todos hemos visto desgastes brutales. Entonces, la búsqueda debería de ir en el sentido contrario, no del elemento más duro cada vez, que es lo que van haciendo los laboratorios y que nos venden. Y ya tengo un diente más duro y ahora más duro, y este no lo... Le aseguro que ni con fresas nuevas lo va a poder desgastar. Oiga, pues yo eso no se lo quiero poner a mi paciente. Si lo quiero poner a mi amigo, le quiero mejorar las cosas, no echarle a perder todo. Entonces no quiero uno más duro, quiero uno que se parezca al esmalte. Hay uno, el oro. El oro dental, no el oro de 24 quilates, porque ese es demasiado blando, sino tiene que ser un oro aliado. Pero ese es el que tiene la capacidad de distorsión y de adaptación. Yo veo mis pacientes viejitos o ya grandes que llegan y que traen restauraciones de oro, de veras que les puedo contar con los dedos a alguien que les diga que se las tengo que quitar. Al contrario, las veo, oiga, está padrísimo. Es muy poquito lo que quita uno, quiere decir que es un buen material. Si fuese malo, ya como ahora con las resinas, yo quiero ver resinas que tengan 20 años. Quiero ver, ni una. O ya dice uno, bueno, que me dure 5. De hecho, va uno a las conferencias y dice,
las resinas deben de ser reemplazadas de 2 a 5 años. Oiga, dígaselo a los pacientes. Las lesiones, ya lo comentamos, tienen una característica en su diseño. No todas las lesiones son iguales. Estas son las alternativas más comunes que podemos definir, pero no quiere decir que haya unos elementos que sean compuestos o que difieran de estos. Pero ahí podemos ver diversas alternativas de ese diseño y vamos a tratar de correlacionar ese diseño con la etiología. Esto es importante señalar que ya ese término que se propuso en 1907 que veíamos, pues ya también hay propuestas nuevas. Y una propuesta es esta, y es de las más nuevas, que hizo Grippo, por cierto, en un trabajo en 2012, que hizo una nueva propuesta y dijo, ¿saben qué? Ya dejemos hablar de erosión. La erosión es un término físico. Entonces, el agua no pasa por los dientes y se los echa, ni el viento tampoco, porque respire muy duro el paciente tampoco. Entonces, el término como que no cala. Entonces, si hablamos de una degradación química, bioquímica y electroquímica, ese término ya es biocorrosión. Volvemos a este diagrama. Cuando vemos esto, pues debemos de poder explicarnos de qué está hablando este doctor al hacer esta definición o el sugerir en este cuadro, que sería como un cuadro sinóptico, una abreviación de todo, en el sentido de ver cuál es la etiología del problema y dónde ese problema tiene su aparición. Entonces, se los recomiendo, y si no lo tienen, me hablan o me mandan el WhatsApp ahí y se los pongo el cuadrito y para que lo tengan. Pero la idea es que viene ese concepto ya muy resumido de lo que queremos expresar. Ahora, es nuestra obligación investigar por qué nuestros pacientes tienen esas lesiones. No nada más el resanar esa situación con una rehabilitación que muy probablemente le va a durar muy poco, por esto que decíamos. Pero si conocemos el porqué de esa lesión, sí podemos hacer sugerencias para los pacientes. Es que vemos a nuestros pacientes, pero no sabemos qué come, qué toma, qué hace. Y esto necesitamos saberlo, porque es la única forma de explicarnos muchas de estas situaciones. A estos pacientes que toman muchas cosas ácidas, les va peor porque luego sí se lavan los dientes. No les gusta quedarse con la sensación ácida. Y entonces cuando se lavan los dientes después, se acaban de echar el esmalte. Entonces, lo que sigue siendo lo ideal es neutralizar las cosas y buscar equivalencias que no sean tan agresivas. Porque aquí ya hemos encontrado, el reporte este no es mío, es un reporte que está hecho en varios textos de reportes de lesiones cervicales no cariosas asociadas a refrescos y a bebidas de deportistas. Pero son desafíos actuales de la odontología. Y preocuparnos cada vez menos por las caries, parece ser que sí vamos entendiendo y va haciendo una labor el dentista y van disminuyendo en términos generales. Fíjense esta lesión ahorita que comentábamos, esto de las caras oclusales. Por ejemplo, en este paciente en particular, fíjense la condición en las caras oclusales y fíjense que no tiene lesiones cervicales no cariosas. No me acuerdo si traje la del vestíbulo de este, no, este es otro paciente, no es el mismo, pero fíjense el grado de destrucción sobre la cara palatina o lingual y la cara oclusal.
y no los cérvix, no los cuellos de los dientes. Este otro, pues, si no igual, pero similar a una situación de mucha agresividad. Y fíjense la condición de los dientes. Claro, se van debilitando las estructuras a tal grado que pues llega un momento en el que se rompen. Fíjense esta fotografía y miren ahí la zona de fractura, el crack este. Pues a la siguiente cita pues estaba roto. Pues era lógico, ¿no? Era lógico. Ya estaba roto de antemano. Entonces vamos a empezar a tratar de ubicar, bueno, ¿cómo vamos a tratar estas lesiones? Y este es el trabajo de Grippo, donde hace la sugerencia de hablar de la biocorrosión. Ahora, primer punto, no necesariamente todas las lesiones cervicales no cariosas requieren restauración. Ustedes las detectan, las ven, pero a lo mejor están en una etapa tan temprana que es muy difícil rehabilitar. O es una etapa tan temprana que yo tengo que hacer una preparación tan grande que voy a acabar peor con mi preparación que lo que ha hecho el agresor de ese diente. Entonces necesita haber una congruencia, una correlación. Otra situación, el paciente vino por esto, es el motivo de la consulta, o yo estoy detectando que tiene un problema en este sentido. Porque muchas veces llega el paciente y dice, oiga, fíjese que aquí, bueno, él ya detectó algo. O llega el paciente y se sienta, vine a mi limpieza que vengo cada 6 meses a que me la, o a mi control. Y yo detecto un problema de este tipo, pero el paciente no lo ha detectado. Y se lo hacemos evidente, ¿verdad? Un espejito, vea, quiero que se vea así. ¿Ya está viendo? Sí, aquí. Ve aquí. Ah, caray, ¿qué es eso? Pues es un desgaste que no debiese tener. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Y empezamos a buscarle cuál es el sitio, ¿no?, del origen del problema. O el paciente llega y dice, doctor, yo estoy muy limpio, no tengo problemas, no me duelen los dientes, pero fíjese cómo se ve desastroso. ¿Hay alguna forma que me puedan corregir esto? Pues sí, se pueden hacer carillas o se puede hacer una incrustación o una resina. Eso me interesa, ¿no? Ya no quiero ver esto de aquí, me desagrada. Entonces sí hay un problema estético ahí. Obviamente los problemas estéticos se confinan al área anterior. Ahora, es posible, lo que comentábamos hace rato, que los dientes estén sensibles. Entonces es mi problema de toda la vida. Yo creo que todos los que hacemos parodoncia sabemos que este es un problema de todos los días. Ojalá hubiese un remedio que funcionara con todos. Desgraciadamente no existe un tratamiento. Y por el estilo vamos a ver que las demás cosas tienen una situación similar. No todo tiene el mismo origen, ni todo tiene la misma solución. Pero con las soluciones que tenemos, tampoco les puedo decir yo, y lo adelanto como colofón, que no hay un material que me resuelva todos los problemas. Esta es otra clasificación de las lesiones, que estas lesiones que son anguladas, o las lesiones que son como el platito, la tacita para el té o para el café, que sería esta saucer shaped lesion o lesion. Las lesiones tienen que ver con afectar la sensibilidad, la retención de placa, la incidencia de caries, la integridad estructural, la vitalidad pulpar, que nos interesa mucho en endo, obviamente. Vamos a ver pacientes que por la sensibilidad han requerido terminar con tratamientos de conductos, con el diente íntegro. No tenía un problema el diente, y sin embargo, por la sensibilidad, el paciente dice, a ver qué me hace, o me arranca el diente, pero yo no puedo vivir así.
pues no le arranco el diente, pero le arranco el nervio o la pulpa, ¿no? Y se le va a quitar el dolor, se lo garantizo. Pero ya le tuvieron que hacer tratamiento de conductos. Es el extremo, ¿no? Es el extremo. Pero la sensibilidad en algunos pacientes llega a tal extremo que requiere esa solución. Cuando hablamos de acidez, es importante señalar que todo lo que esté por debajo, bueno, sabemos que hablamos de un elemento ácido cuando está en 7. De 7 para abajo ya es ácido. Pero no cualquier ácido deteriora los dientes, tampoco son tan fragilitos. Aguantan bastante los dientes. Pero cuando baja de 5.5 del pH, la dentina y el diente ya lo empiezan a padecer. Entonces, todo lo que esté por debajo de esto, ácido, es ácido. Y va a causar un daño irreversible en los dientes de nuestros pacientes. Otra situación muy importante, y este es un dato de la Academia Dental Americana, sin hacer nada de lesiones cervicales no cariosas ni nada, sino él dice en un trabajo muy extenso, las quintas clases, los cuellos, representa una de las restauraciones menos durable y con un alto índice de pérdida de retención, exceso marginal y alta incidencia o reincidencia de caries. No dijo nada de las lesiones cervicales no cariosas, sino simplemente está diciendo las quintas clases, aguas, porque dentro de todas las restauraciones que hacemos, son las que tienen peor pronóstico. Hay muchas cosas para explicarlo. El hecho es que este reporte no le echa la culpa a nadie, vamos, sino simplemente está diciendo, dentro de las cavidades que hacemos, esta es la que tiene peor pronóstico, que ese es el punto ahorita, no estoy llegando a otra conclusión, sino simplemente las quintas clases les va mal. No es el mejor sitio para tener una caries, ni es el mejor sitio para hacer una rehabilitación o un tratamiento. Pero pues ahí trae la lesión y ahí hay que ir, ¿verdad? Fíjense, este es una cosa interesante y también es un reporte, como vemos no es nuevo, de 2003, pero la academia, es la Academia Americana de Operatoria Dental. No de endo, no de perio, no. Estos son dentistas que hacen operatoria dental. Y ellos dicen, ¿saben qué? Hemos visto y detectado las lesiones cervicales no cariosas. ¿Qué recomendaciones vamos a hacer como academia para nuestros agremiados que hagan con esas lesiones? Y llegaron a 4 puntos en los que hicieron esta publicación y sigue vigente en la academia esta recomendación. Y dice, primero, limitar la lesión, que no siga la lesión avanzando o que no aparezcan nuevas lesiones con esta situación. 2, la lesión es estéticamente inaceptable para el paciente. Tiene que ser un parámetro, no pueden ser nada más los parámetros científicos o nuestros. Si el paciente no le gusta algo, pues no le gusta y tendremos que cambiarlo. Y bueno, nosotros también tenemos pacientes que llegan y yo quiero los dientes de esta forma. Yo no soy cosmetólogo dental, soy de endoperio, pero sí tengo pacientes que tengo que canalizar al protesista por condiciones que yo digo, de verdad está bien, bueno, yo no me haría nada. Si yo tuviera esa condición me quedaba así, pero el paciente dice, es que quiero que me lo cambien, quiero que me lo quiten, quiero que se vea de otra forma. Y es válido, es válido. De nuevo, sensibilidad por líquidos, por comida, por aire, etcétera, pero sensibilidad
que no puede ser manejada de otra forma a través de los remedios sugeridos. Y la profundidad de la lesión que amenaza la fuerza y la integridad del diente. Entonces, estos son situaciones, recomendaciones que nos pueden servir de guía para el tratamiento de las lesiones cervicales no cariosas. Este es el trabajo, si lo quieren consultar. Esta es la referencia de ese trabajo en extenso, no nada más la conclusión del cuadrito. Pero este aspecto, que es el mismo del esquema de hace rato, nada más que ahora resumido, lo tenemos que tener en la cabeza. El hecho de la biocorrosión, de la abrasión y del estrés o de la tensión o de la atracción que aparece. Ahí incluir todo esto. Este sería un cuadro importante que tenemos que tener en mente todo el tiempo. Prevención. Yo creo que sería el punto inicial importante. Primero, hemos hablado de el limón, entre otras cosas, pero ¿cuántas frutas ácidas existen? Muchísimas, muchísimas. No nada más el limón es el culpable de todo. Todos los jugos, en realidad, tienen un sinónimo casi de veneno. Y la gente cree que está muy sana, porque en lugar de tomarse el refresco o el Gatorade, se toma un jugo en las mañanas de 1 litro. Pues estás envenenando, man. Y estás tomando una cantidad de ácido brutal. Por eso los consejos de dietas, y esto es muy importante, la capacidad buffer. ¿Qué sería esto? La capacidad de neutralizar la actividad ácida. Eso le llamamos el buffer. Entonces necesitamos elementos. Es que el paciente quiere tomar jugos. Bueno, pues tómeselo, pero cuando acabe con el jugo va a tener que hacer algo para neutralizar esa acidez. Fíjense, este otro punto es muy importante. Enjuagar la boca. Esa es la condición buffer. Una vez que termine el paciente de su jugo, su limón, lo que ustedes quieran, enjuagar la boca con leche, que no es fácil, y sobre todo en un restaurante no hacerlo. Pero hay una costumbre muy europea que es al final comer queso, aunque sea una rebanadita pequeña. La leche también, pero pues no es tan fácil acostumbrarse, más a una persona ya adulta que regrese a la leche. Entonces es muy fácil encontrar un poder buffer de alguna de las cosas. Pero les puedo decir, el bicarbonato es muy fácil y muy barato, pero un poquito de algo que neutralice. Lo que necesitamos es que ese ácido se baje, no se quede el paciente con el ácido. Y no es recomendable que se cepille los dientes. Esa es la otra. No se debe de cepillar los dientes luego, que pase cuando menos media hora. Media hora después se cepilla los dientes, pero no de inmediato, porque se va a cepillar y va a barrer los dientes. Se está deshaciendo los dientes. Entonces, no cepillar. Algo que ya de alguna forma hemos comentado y estamos platicando acerca de este tipo de pacientes. Pacientes bulímicos con reflujo gastroesofágico, estos canalizarlos al médico. Hace aproximadamente una semana salió un artículo de una revista médica donde vienen pacientes detectados actualmente con bulimia con peso normal, pacientes con peso normal y que son bulímicos. Resulta que hay pacientes que vomitan intencionalmente y que tienen peso normal. Entonces quiere decir, desde el punto de vista nuestro, no sé la psicología de este paciente, pero el hecho es que este paciente va a tener problemas en los dientes y no lo vamos a asociar a una conducta bulímica, pues porque lo vemos bien. Entra y no, pues está bien, no me llama la atención, y sin embargo tiene una condición brutalmente destructiva de los dientes, y no lo asocio siempre de primera mano a una conducta patológica.
cosa que no sucede tanto con el reflujo gastroesofágico, porque el paciente por lo general ya lo ha detectado e incluso alguno tiene ya tratamiento médico, que ese sería el ideal. El problema son pacientes que no están bajo vigilancia médica. Fíjense, esto viene aquí descrito, lo que ya hemos comentado ahorita, pero el paciente aquí lo explica de esta forma. El vómito disuelve los cristales de hidroxiapatita por la unión del hidrógeno del ácido con el calcio del esmalte. Entonces hace una reacción química perfectamente establecida. Los químicos saben de esta reacción. Y la abrasión mecánica del cepillado, debilitados por el ácido, que quieren eliminar el mal olor, el mal sabor y la sensación áspera de la boca. Yo creo que todos hemos vomitado en alguna ocasión. Es una condición muy desagradable. Entonces, estarlo haciendo en forma cotidiana, imagínense, ¿qué es lo primero que hace después de vomitar? Tengo que lavarme los dientes, me sabe esto a rayos. Bueno, pues lo que está haciendo es arrastrando lo que acaba de debilitar con el ácido, y lo que va a hacer es duplicar o triplicar la agresión que tienen estos ácidos sobre los dientes por el hecho de cepillarse de inmediato. En la prevención, que es lo que hemos estado comentando, esto va teniendo vialidades, y una de las opciones puede ser el chicle. El chicle ayuda mucho y sirve porque produce un aumento en la saliva. La saliva tiene una capacidad buffer y entonces va a neutralizar o a bajar un poco esa acidez inicial. El chicle sin azúcar, de nuevo, sin azúcar, también sirve, es bueno también. Lo ideal es que el paciente no lo use en forma cotidiana, sostenida y durante mucho tiempo. Meterse un chicle, usarlo 10-15 minutos, se escupe y listo. Y aquí nos ayuda mucho el flúor. Fíjense que yo desde hace tiempo, ya harto de buscar remedios, me empecé a regresar al flúor. Flúor en gel, de aplicación tópica, de todos los días, pues a ponerle a los pacientes cada vez que van al consultorio, ya que termino mi control, mi cita, el curetaje, lo que haya hecho, en lugar de mandarles la clorexidina de algo, les pongo flúor con una jeringa, pongo flúor en el diente sensible. Hay una corriente muy importante que también es un trabajo que estamos haciendo ahora, que no es original nuestro, ya tiene muchos años, que es introducir el hipoclorito a la bolsa. En un vaso de agua, una cuchara de té pequeña con cloro y lo echa en el vaso de agua. Esa disolución que queda, el paciente puede hacer enjuagues, o si es un paciente que tiene cierta habilidad, con una aguja despuntada y una jeringa desechable, lavar la bolsa y hacerlo todos los días. Es algo que yo les puedo decir que desde el punto de vista práctico no causa ningún problema. En el mejor de los casos disminuye la incidencia bacteriana, mejora la condición local. En el peor de los casos no pasa nada. Si el paciente no elimina el factor causal o etiológico, el problema recidiva. Obviamente, un cepillado traumático tiene una relación agresiva que se asocia definitivamente a las lesiones cervicales. Sí hay muchos trabajos donde han demostrado a través del paciente con cepillo dental y técnicas inadecuadas, como la técnica de violín que llamamos, y sí traumatiza los dientes. Está comprobadísimo que sí. Pero bueno, en ese caso prácticamente es toda la zona. No un diente sí, uno no, tres sí, tres no, como luego pasa con las lesiones cervicales no cariosas, que tienen una etiología distinta. Pero el cepillado traumático es una posibilidad, y a lo mejor sería de las primeras que ensayaría, ¿verdad? Y es muy fácil, le dan el cepillo de dientes al paciente y, a ver, cepíllese. Oiga, ¿cómo? No, quiero que lo haga como usted lo hace. Yo lo voy a ver nada más.
Y yo le voy a decir si sigue con esto o vamos a hacer alguna variación. Ahí ven ustedes el uso del hilo. Y fíjense, la lesión es una lesión muy bonita. Le hizo muy limpia, muy bonita en el cuello de... Oiga, ¿cómo le hace? Está esto muy raro. Hasta que, a ver, pedazo de hilo, use el hilo. Oiga, así no se usa el hilo. Es que a mí me dijeron que era como secarse la toalla. Igual, no, pues el hilo nunca se usa así. La técnica del uso del hilo no es esa. Bueno, pues así me enseñaron. Y fue en un consultorio que me enseñaron. Entonces, pero dice uno, no, hay que cambiar esto porque usted lo está haciendo muy agresivamente, se va a lastimar. Entonces vamos a poner una resina para recuperar este tejido que se perdió, pero esto ya no puede hacerlo, ya no debe hacerlo, porque va a acabar mal, o va a degollar el diente en algún momento. Este es un campo que aquí me daría para estarnos otro curso, otra parte de estas, porque les digo, este me encanta, el de la oclusión, y aquí estoy haciendo un trabajo que yo espero, a ver si este año lo puedo publicar, de precisamente montaje en articulador para hacer el diagnóstico oclusal. Yo en particular he seguido toda mi vida, de que me gusta esto de la oclusión, una corriente del doctor Albert Gerber, que es un suizo, y es una corriente que no es la natológica, no es la corriente americana, sino es una corriente en la que se busca ese punto de inicio, no en la relación céntrica, sino él le llama la céntrica mandibular. Y esa céntrica mandibular se obtiene cuando el cóndilo está en el cenit de la cavidad glenoidea. Esa es la definición, no la posición más anterior, posterior y media del cóndilo. ¿Cuál es esa posición? Entonces esta corriente lo que hace es encontrar esa posición a través de un trazo de arco gótico, donde no hay manipulación del paciente. Yo le doy las indicaciones, pero el paciente hace los movimientos hasta donde quiere, hasta donde puede, siguiendo mis indicaciones. Pero yo no manipulo al paciente. Entonces el paciente va a ir a una posición que él va a dar, no que la voy a dar yo. Entonces el trabajo que estoy haciendo es donde demuestro que a través del puntero central intraoral, con estudios de ahora de la tomografía, que ya no es imposible, la tomografía computarizada, pongo una guía en la posición que yo encontré y con esa se toma, y entonces a ver dónde está el cóndilo. Aquí no hay truco. Si la posición es buena, el cóndilo tiene que estar en el cenit. Si no es buena, va a estar lateral, va a estar protrusivo, va a estar... A ver dónde queda. Ese es el truco. La abstracción, que es esta definición que decíamos de Grippo, consiste en que los dientes chocan en una conducta traumática. O sea, puntos prematuros de contacto, lo que le llamamos hiperbalances. O sea, hay contactos que no deben de ser. Pero esos contactos no los refleja el paciente porque él diga, es que choco aquí. El paciente ni se ha enterado de que choca. Yo tengo que encontrar con mi diagnóstico de oclusión dónde choca. Y una vez que encuentro esa posición, la hago en un articulador. Y encuentro esa posición. Este es el montaje, este es el condilator, que es el articulador que promueve Gerber. Pero este concepto y esta idea maneja con cualquier articulador. No es para que tengan que comprar este. Con cualquier articulador que sea semiajustable o ajustable. En una bisagra no funciona. Pero les digo, se hace el montaje con él. Ahí es el puntero central intraoral. Este es el puntero en la parte superior, la plantilla de trazo en la parte inferior. Y hace los trazos y queda ese arco gótico. Pero ahí se pone este sitio donde va a entrar el puntero. Este coincide con ese sitio, que es esa perforación, y ahí se hace el montaje. Se monta, ahí lo ven otro trazo de otro. Y fíjense, ahí está el montaje. Se toma una huella que puede ser
lo hacemos normalmente con un yeso de impresión, yeso French se llama, pero actualmente han sacado de estos inyectables que manejan muy bien la huella. Yo he usado varios y me gustan. Lo que pasa es que es más exacto el yeso que eso. Y ahí está la marca. Fíjense dónde fue la marca en este caso. En todos los terceros molares. ¿Qué hicimos con ese paciente? Sáquenle los terceros molares. Se los sacaron y se acabó el problema. De veras. Tan simple como eso. Pero si no hacemos este montaje y ese diagnóstico, nada más quítale los terceros. Pues sí, les puedo quitar los terceros molares a todos, no le va a pasar nada al paciente, pero tampoco muy probablemente se va a corregir, si ese no es el problema. Entonces hay que identificar cuál es el problema. Otro paciente, que este fue un paciente en la clínica, hicimos el montaje y salió en la zona retromolar y tenía unas papilas retromolares súper fibrosas. ¿Y qué hicimos? Le hicimos una gingivectomía, quitamos ese tejido y se acabó el problema. El paciente llegó oiga, ya no tengo problema. Pues no, ya vimos cuál era y lo quitamos. Y ahí está lo que salió, ¿no? Que esto era como una canica, lo podían rebotar, ¿no? Es una fibrosis brutal, ¿no? Se hace el montaje. Ya que hacen el montaje, esta es una corriente, esta en particular, que es una idea del doctor Víctor Esponda. Él inventó esto y él lo hizo. Y yo lo hago. Y se trata de hacer una guarda oclusal funcionalizada. No un plano flat o plano, sino tiene forma de dientes, todo, con el montaje que ustedes hicieron. Entonces, si está correcto, el paciente elimina la sintomatología en una semana. Claro, se quita la guarda y vuelve al problema, porque no corregimos el problema, nada más vimos si ese era. Si ese es el problema, entonces ya hay que hacer un tratamiento. ¿Cuál tratamiento? No, pues extracciones, ortodoncia, cirugía maxilofacial. Hay 20,000 opciones, cada situación es distinta. ¿Cuál vamos a elegir? Claro, yo elegiría hacer desgaste selectivo. Pues, un desgastito y acabé. Sí, pero no todos los pacientes se corrigen con eso. Y pueden hacer guardas muy bonitas. Miren, ahí está una toda transparente. Si se fijan, parecen dientes. Y los dientes tienen una funcionalidad. No están puestos arbitrariamente, sino que están puestos de acuerdo a las condiciones que tiene la boca del paciente. Y lo que marcó con el montaje que hicimos del paciente, no con un montaje que yo soñé o que idealicé, no, con el que tomamos en el paciente. Y después de traerlo esto un rato, claro, no sirve mucho porque el acrílico se modifica y se desgasta muy rápidamente. Entonces le sirve para traerlo 3-4 semanas máximo. Pero en ese tiempo ustedes ven si la sintomatología sigue, desaparece, disminuye, simplemente se enmascara, que algo tiene que pasar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O también lo que ha pasado, hay veces el paciente no usa la guarda y pues no va a pasar nada. Pues el paciente sigue frito. Entonces, si no sigue las indicaciones, pues eso también les demuestra que no es un paciente para tratarlo. Esto que ven aquí es una pasta para bloquear las áreas de retención, para que luego el acrílico no se meta para hacer la guarda y se atrapa y tienen hasta que romper el yeso. Cambio con esto que se vende en una jeringa, se pone y con los dedos lo aplanan como un resane y queda muy rápido y ya elimina las troneras o los nichos interdentarios y no se captura el material. Se puede sacar muy fácilmente, simplemente con el barniz de separador. Les digo, ahí vemos varios. Aquí ya está construida la guarda esta temporal. Esta forma de montaje, que es una Splincast modificado, que es una técnica de un doctor Lauritzen de Suiza, pues esta modificación es una modificación Esponda. Y es con un troquel de Black & Decker. Esta es una foto interesante porque si se fijan, cuando va a un trabajo lateral, hay contactos. Esta es una boca de una dentista
y tiene conductos estrechos, tiene tratamientos de conductos, tiene alguna restauración por ahí, pero no le han modificado nunca la oclusión. Y ella tiene una oclusión con función de grupo, contactos de trabajo y de balance naturales, porque luego dicen eso no existe. Yo conozco pacientes que lo tienen y no artificialmente hecho. Claro, todo el mundo prefiere hacer protección canina. ¿Por qué? Pues ocluyo 4 dientes, aquí me ponen a ocluir 20. Pues, es un trabajal. Entonces nomás ocluyo 4. Desocluye todo. Desocluye todo. Sí, pero pregúntenle al cuate cómo le queda. Pues es incómodo, ¿no? La persona no está confortable, no está cómoda. Y esto se puede hacer en prostodoncia. De hecho, yo lo aprendí a hacer en prostodoncia, porque es el aprendizaje sensacional. Si me equivoco, tiro el diente a la basura y le pongo otro. En cambio, en la boca no puedo estar echando a perder. Este término es una placa con una terminación Zurich. Este es una foto del profesor Gerber, de una dentadura que hizo Gerber. Es un concepto totalmente distinto. Fíjense, un premolar ocluyendo contra un molar. ¿Qué es esto? Es que tendría que explicarles todo el concepto, pero es una oclusión funcionalizada. Esto es una situación importante. Y ya con esto creo que me boto de tiempo. Ya me callo. Cuando las lesiones son subgingivales, invariablemente no es causada por erosión o abrasión, sino por la oclusión. Ahí sí casi se puede decir que es patognomónico lesiones como no lastimó la encía y sí lastimó el diente. El ácido se lleva primero la encía que el diente. Entonces, ¿quién lo hizo? La oclusión. La oclusión. Aquí sí hemos también trabajado esto con varios casos y se ve que la oclusión tiene lesiones de tipo traumático en esos dientes. Entonces, le puede servir como una guía importante. Todos los que tengan estas lesiones subgingivales, por debajo el margen, más abajo que el margen gingival, ese tiene un problema de oclusión. Móntenlo, hay que hacer montaje. De hecho, en congresos y en eventos hemos visto trabajos que se presentan de parodoncistas que trabajan la oclusión. Ninguno que yo he visto un trabajo presentado ha hecho montajes. Todos son hechos en boca. Todos los trabajos están hechos en boca. No tienen montajes. Ese es el problema con los trabajos. A mí me fascinaría hacer un trabajo de esos, pero no tengo tiempo ni la paciencia, ya me hartó de muchas cosas, pero este es un trabajo que es importante hacer. En los pacientes parodontales, hacer montajes. Y entonces sí hacer diagnósticos de oclusión, pero con montaje, no con visualizaciones. Aunque hagan protrusiva, retrusiva, en boca, pues el paciente lleva el maxilar a donde quiere, o a donde le conviene, o a donde no le molesta, no a donde lo usa. La única forma de establecer esto es montaje en articulador. Muy pesado, difícil, sí, pero no hay de otra. Este era que va en relación a muchas preguntas que estábamos haciendo. Entonces, en este caso, ¿qué es lo peor y qué es lo mejor? Entre paréntesis, no es tampoco la Biblia, ni es la palabra de Dios revelada en la tierra, no es una sugerencia. Entonces, el agua. Estas aguas aromatizadas que de fresa, de melón, que saben muy rico, tienen azúcar. Esas aguas no. Entonces tiene que ser agua pura o gaseosa, lo que le llaman sparkling water. Esa agua sirve, sí, pero les va a costar una lana, la botella, porque son aguas importadas. Entonces no es nada más que sea la pura Tehuacán.
sino estas aguas sparkling water tienen un burbujeo muy sutil. No es el burbujeo del otro que tiene demasiado gas. Refrescos con gas, los regulares en la botella, lo peor, porque en la botella menos se disipa el gas. Cuando lo sirven ya en un vaso, en la servida y en la boca ancha del vaso, ya se fue mucho gas. Pero el tomarlo directamente de la botella, se están echando todo el gas. El refresco light con popote desechable. Bebidas deportivas, ahí englobamos el Gatorade y demás. Si tienen ácido cítrico, peor todavía. Entonces, agua de coco. Al deportista, agua de coco, sensacional, niveles muy, muy buenos. Frutas y jugos, limón y naranja en el desayuno, que es lo clásico, malísimo. Si lo hacen ya después y no a la hora del desayuno, a la hora del almuerzo o lo que le llaman ahora las colaciones famosas, bueno, en ese caso las frutas y no el jugo nada más. La fruta ahí tiene fibra, ahí tiene una serie de elementos adicionales. Las conservas, todo lo que tiene vinagre y enlatado, tan ricos, ¿no? Que saben los rajas de chile, es buenísima. Entonces es malísimo para los dientes. Y si lo usan de todos los días, peor. En agua y sal y en alimentos frescos, lo mejor. Bebidas alcohólicas, ya se me fue el del chupe. Las micheladas y la caipiriña, lo peor. Cerveza, vino tinto. Sí. Muy bueno, sensacional, funciona de maravilla. Dulces y similares, dulces ácidos, que es ahora cuánta hay una empresa con los piquines y chilines y todo eso, que yo alguna vez lo pruebo y me hace casi un agujero en la panza. Y neutral con un chicle, estos chicles naturales que les decía, o los chicles sin azúcar. Sin azúcar. No es el chicle bomba. Ese no. Tiene que ser, sí, cualquiera de esos, no. Tiene que ser un chicle natural que no tiene ningún edulcorante, no sabe a nada, sino es el hecho de masticar nada más, o utilizar el chicle sin azúcar. Y control de la sal, ya sabemos también, es otro añadido, que incluso por el aumento de la presión sanguínea, pues sabemos que la sal tiene una incidencia muy alta con el tener problemas descontrolados de presión. Entonces se sugiere bajarle lo más posible porque no se puede quitar. Es otra cosa que en los alimentos está. Entonces, y más si come uno fuera, pues la sal la puso el cocinero o el que no puede uno decir guísalo sin sal, pues ya lo tienen ahí hecho. Pero este es un cuadro que, repito, sirve bastante para tenerlo en la cabeza, ¿no? Como sugerencia para los pacientes sobre todo. Pues ahí le damos mate.